Buenos días, estamos aquí en el Colegio Tomás Cipriano de Mosquera, una institución educativa que queda en la sede de Neiva. Estamos aquí, nos acompaña el profesor Ervin Santos, que es docente psicólogo del Colegio Tomás Cipriano. Cuenta con 9 años de experiencia dentro del campo de la psicología, es egresado de la UNAD. Y bueno, queríamos profundizar con el profesor sobre un tema que abarca a nivel mundial, que es el tema de la depresión. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bueno, profesor, ya sabemos que la depresión es una patología que se ve a nivel mundial, es un trastorno mental que es muy común entre la gente en cualquier tipo de edades, pero bueno, queremos profundizar sobre este tema referente a cómo se manifiesta en los adolescentes. Entonces, ¿qué factores cree usted que influyen más en la aparición de la depresión en los adolescentes? Bueno, buen día nuevamente. Son 9 años de experiencia en la docencia. A raíz de eso decidí incursionar en el campo de la psicología. Según la Organización Mundial de la Salud, se dice que hay 450 millones de personas en el mundo que padecen esta patología. Datos de 2010. Se cree que en pocos años será una enfermedad que irá a punta de lanza mucho más inclusive que el cáncer. Ahora, ¿cuáles son los factores que creo yo, en mi experiencia, que influyen en la depresión en los adolescentes? Uno es la herencia psicológica que los padres heredan, y esta se refuerza con el ambiente en el que viven, de cierta manera. Muchos padres no ven esta patología porque no logran distinguir los comportamientos que los niños van teniendo que van en pro de una depresión, y manifiesta 12, 13 años, manifiestan propiamente un comportamiento depresivo. Listo, sí. ¿Usted considera que los adolescentes son los más propensos en padecer este tipo de trastornos referentes a personas en la edad adulta o la vejez? Depende de la circunstancia y depende del ambiente en el que viven. Por ejemplo, si vemos países como Corea del Sur, donde los adultos o jóvenes adultos padecen de depresión a causa del impulso económico y tecnológico, entonces en este caso se ve mucho en los jóvenes adultos. Pero si vemos un país como el nuestro, los jóvenes hoy en día padecen más de depresión a causa de un problema de existencialismo. O sea, no logran encontrar su propósito o su sentido de la vida, de por qué existen, por qué viven. Y esa presión les genera una ansiedad que les lleva a tener una depresión. Sí, claro, se manifiesta más a nivel biológico, por el cambio de hormonas y a nivel neurofisiológico, sí, claro. Bueno, ¿usted qué opina acerca de un psicoanálisis como medio de tratamiento en un adolescente que presenta episodios de depresión? Bueno, el psicoanálisis tiene sus discusiones, ¿no? Yo personalmente favorezco mucho el psicoanálisis, pero sin embargo en el POA, nuestro plan de salud mental, no permiten un tratamiento de psicoanálisis para la depresión. Sin embargo, creo que es una teoría que puede facilitar mucho un tratamiento o una solución a este problema. Por ejemplo, vemos dentro de la teoría del psicoanálisis la relación que hay entre las ideas inconscientes de un joven, la cual el desorden de esas ideas no permite que el muchacho pueda ubicarse, y eso le genera una ansiedad. No puede ubicarse en su identidad, no puede ubicarse en su propósito, no puede ubicarse en nada muchas veces en la vida, y eso le genera una ansiedad. Somos personas razonables y por lo tanto si no encontramos razón a lo que hacemos, eso genera una ansiedad y genera un vacío existencial. Y entonces la depresión es el no sentirme a gusto conmigo mismo, de una u otra manera. Según su experiencia, ¿usted puede decirme si es verdad que las mujeres son las más propensas a padecer este tipo de trastorno mental que los hombres en la etapa de la adolescencia? Bueno, yo creo que no se puede estandarizar, ¿no?, entre mujeres y hombres frente a una patología como esta. En ciertos momentos las mujeres son más propensas a la depresión, en ciertas circunstancias, por ejemplo, en circunstancias sentimentales, en circunstancias matrimoniales, en circunstancias laborales. Los hombres sufren también, por ejemplo, en cuanto a tener el rol de ser quien lidera y ser quien se espera de ellos o se espera de nosotros una respuesta, por ejemplo, en el hogar, económica, una respuesta profesional. Entonces creo que es distinto, no se puede encapsular, pero
Creo que por igual, juntos, en diferentes circunstancias, hombres y mujeres se padecen de depresión. Claro, y la forma en que se manifiesta esta patología suele ser igual tanto en hombres y mujeres o algún género o hay alguna diferencia de género en cuanto a las enfermedades. Hay diferentes maneras de poder que tanto el hombre como la mujer expresen la depresión. Por ejemplo, las mujeres se puede manifestar mucho en algunas, por ejemplo, en su forma de alimentarse. ¿Sí? En el hombre, por ejemplo, en dado al alcoholismo, en dado a buscar sexualidad, en dado a buscar vicios para ser sociales que son legalmente aceptados. Las mujeres, por ejemplo, puede darse en cuanto a esconderse, en su apariencia física. O sea, hay diferentes maneras en que se puede dar. De una, sea el uno o sea el otro, de todos modos, la depresión hace que la persona pierda el control de sí misma. Algunos psicoanalistas llaman una neurosis de renta, que es la diferencia entre una verdadera depresión, que es el perder el control de sí mismo, a una falsa depresión que simplemente se usa por manipulación. Por ejemplo, mujeres que quieren conseguir algo en algún momento de su esposo y aparentan una depresión para conseguir lo que quieren, atención, por ejemplo. En niños, el joven cuando quiere buscar algo del papá y no lo tiene, empieza a justificar una conducta para conseguirlo. Eso se llama una neurosis de renta, que sería una falsa depresión. Pero cuando hablamos de una enfermedad de depresión como tal, estamos hablando de que perdió el control de sí mismo. ¿Cómo usted cree que los padres de familia se pueden dar cuenta de que sus hijos están presentando este tipo de patologías? A veces diagnosticar a un niño con depresión no es tan fácil y a veces no sería lo más correcto porque está en su etapa de formación. Pero sí hay ciertas señales que le podrían dar a entender que va en camino a un estado de depresión. Por ejemplo, la falta de control sobre sus impulsos, ansiedades desbordadas, cuando se aíslan a sí mismos, cuando la vida no empieza a tener sentido. Son pequeñas muestras que nos están diciendo que van camino a una depresión. ¿Y en la adolescencia serían las mismas manifestaciones? O sea, me refiero a que los adolescentes somos como más retraídos en cuanto al círculo familiar. No tenemos tanta relación con los padres o algo. Entonces, en este caso, un adolescente, un padre, ¿cómo se podría dar cuenta de que su hijo adolescente está sufriendo esta enfermedad? Hoy en día se presentan algunas distracciones que hacen más difícil que los padres se den cuenta. Porque todo muchacho o chica cuando entra en un proceso de depresión busca tratar de mitigarla, minimizarla con ciertos aspectos de conducta. Por ejemplo, una de ellas lo sexual, otro es los amigos, o otro simplemente los vicios. Entonces un muchacho que tiene una depresión buscará, por ejemplo, la marihuana o buscará ciertos vicios o ciertas sustancias psicoactivas que le minimizan el estado de depresión y por lo tanto le engañan a sí mismo de que no tiene un estado de depresión. O las chicas, ¿sí? Cierta agresividad que se presenta, por ejemplo, en los colegios, el bullying, es muestra, en cierta manera, de un estado de inconformidad consigo mismo que le lleva a un estado de depresión. Entonces, a veces es difícil que los padres puedan también darse cuenta de ello, el nivel educativo de los padres, las circunstancias económicas que le llevan a estar de aquí para allá y el descuido de sus hijos, no le lleva a poner atención a que estas son señales que se van presentando a que puede terminar en un estado de depresión. ¿Qué opina usted acerca del Servicio de Salud Mental de Neiva? ¿Es bueno? Bueno, le digo la respuesta que me dio un profesor en cierto momento. Y me dijo casi una pregunta muy parecida y me dijo, si uno quiere tener un buen tratamiento psicológico, la realidad es que debe pagárselo particularmente. A causa de que creo que el sistema de salud intenta hacer lo mejor que puede, pero son muchos los casos que pueden ingresar y a veces no se cuentan ni con el apoyo económico ni con el personal suficiente para ello. De hecho lo podemos ver, ¿no?, en una cuestión de salud, una cita para 2, 3, 4, 5, 6 meses. Entonces hay mucho la demanda y creo que poco el servicio que se pueda dar, pero sin embargo se intenta hacer lo mejor que se puede, ¿no?, en cierta manera. ¿Se ha encontrado usted en algún caso en donde tiene que tratar a un adolescente y presenta de episodios de depresión que resultan difíciles de tratar a largo plazo?
Sí, recuerdo el caso de un joven hace mucho tiempo. Él llevaba 3 años metido en su cuarto. No veía sino la luz que podía ver en su cuarto. De hecho, cuando fui por primera vez a entrevistarlo, él caminaba como un simio, porque no salía de su cuarto y entonces había perdido cierta capacidad de caminar de una manera correcta. Era muy agresivo dentro de su cuarto. Era muy difícil hablar con él. A mí lo que se me ocurrió cuando fue a hablar con él es decirle que si me permitía entrar a su espacio, y le dije que me gustaba leer algunas revistas las que él tenía, y yo también fui y me senté en el suelo con él, nos pusimos a hablar. Esa fue, digamos, la forma de poder entablar una conversación con él. No puedo decir que se curó totalmente, pero sí que por lo menos volvió a salir después a la escuela, al colegio y todo esto. Pero por lo menos empezamos a dialogar y a hacer una relación, de una asociación de ideas, de conocimiento, de su niñez y todo esto, y llevarlo a que él mismo pueda conocerse a sí mismo y que pueda encontrar salidas a esas circunstancias que aparentemente quedaron en la pregunta con él. Esa fue mi experiencia con él. ¿Cree usted que los adolescentes puedan presentar episodios de depresión fuerte? Ya es que ya sabemos que la depresión se clasifica según su sintomatología. Hay depresiones leves, hay depresiones moderadas y hay depresiones fuertes. Las depresiones fuertes, pues, según los estudios a nivel general, se han encontrado de que son patologías que se manifiestan más en las edades ya adultas y en la vejez. Pero entonces, ¿es posible que un adolescente pueda sufrir episodios de depresión fuertes? Sí, en gran manera, sí. De hecho, hay jóvenes que se han suicidado y la tasa de suicidio es bastante alta. Por lo tanto, la depresión fuerte se puede dar en una adolescencia temprana, en adultos, en ancianos. Es posible, claro que es posible. ¿Un adolescente puede presentar síntomas somáticos a causa de la patología que está pasando, de la depresión? Muchos toman diferentes, ¿no? Por ejemplo, el dejar de alimentarse. Aunque estamos hablando de un problema de apariencia, de una mala percepción de su apariencia, en el fondo hay una depresión. El perder el interés por la vida, por su responsabilidad académica, si es un estudiante, si es un adulto, por la interés por su trabajo, por ya no quiere hacer nada en la vida, por su aspecto personal. Son síntomas que se pueden dar y que se pueden manifestar, por ejemplo, en trastorno del sueño. Se puede manifestar, por ejemplo, en el desapego a la familia. Se pueden presentar en ciertos cambios alimenticios, algunos de irritación. Se irritan con facilidad. O sea, puede haber muchos cambios. Esto inclusive puede llegar a enfermarse, en cierta manera, a presentar problemas, por ejemplo, estomacales, que pueden llegar. Sí, enfermarse físicamente. Bueno, profesor, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.